John Locke nació en Wigton, cerca de Bristol, el 29 de agosto de 1632, en el seno de una familia de pequeños nobles rurales y falleció en 1704. Es un pensador británico, uno de los máximos representantes del empirismo inglés, que se destacó especialmente por sus estudios de la filosofía política. Aunque su especialidad era la medicina y mantuvo relaciones con reputados científicos de la época como Sir Isaac Newton, John Locke también fue diplomático, teólogo, economista, profesor de griego antiguo y de retórica. Alcanzó el renombre gracias a sus escritos filosóficos en los que se sentó las bases del pensamiento político liberal. A principios de 1660, John Locke era un desconocido tutor en Oxford y dos escritos suyos sobre el tema curiosamente hablaban a favor de la postura del clero anglicano y de reforzar la represión contra los disconformistas, pero en 1667 conoce a Anthony Ashley Cooper, quien es posteriormente nombrado conde y quien también era uno de los líderes de la oposición a la monarquía, y a partir de ese momento Locke cambiará de postura. El pensamiento que tiene es un pensamiento filosófico empirista. Es considerado el padre del liberalismo moderno, es inspirador las ideas que él tiene y sirvieron de base a la constitución política de Francia y de los Estados Unidos. No está más decir que este pensador marcó un momento importante en el cambio del pensamiento filosófico, social y educativo de Occidente. Bueno, bueno, prácticamente la ideología de Locke se basa en dos tratados conjuntos para el gobierno civil, así se llama su libro. En el primer tratado interpela al autor Filmer, que prácticamente Filmer habla de que el Estado es gobernado por una deidad divina, ¿no? Y Locke representa más las ideas nacionalistas y más las ideas etnocentristas, si podríamos decirlo así, que el hombre debería estar a cargo del gobierno y no así una deidad divina. Y en el segundo tratado también interpela al autor Hobbes. Hobbes hablaba del Leviatán, ¿no? De que el hombre es el lobo del hombre. Y Locke no lo ve tanto así, lo ve que ese pacto social que tenemos entre nosotros para tener una organización política no es porque nos entreponemos como personas, sino es porque decidimos individualmente llevarlo a cabo para tener así una mejor organización social, y que si seguimos las leyes y las normas de Hobbes de que el hombre es el lobo del hombre, terminaríamos en un caos total. Pues un punto fundamental de su ideología de Locke es en la propiedad privada. En toda la historia filosófica del mundo y política no han tratado como la propiedad privada como un derecho innato o como un derecho individual donde el Estado no se debería intrometer, ¿no? Entonces, en base de esta propiedad privada que ya tiene sus comentarios igual de parte de filósofos y sociólogos marxistas, es que Locke trata de envolver el trabajo que hace la persona para conseguir esa propiedad privada, que no es lo mismo que la plusvalía que se ve en los años 20 y que critican los marxistas. Muy bien. Para John Locke, la sociedad básicamente era un conjunto de seres humanos libres entre hombres y mujeres, quienes renunciando al estado natural formaban un conjunto superior en busca de algo más grande. Y tenemos que recapitular qué es el estado natural. El estado natural, como yo lo dijeron mis compañeros, es un estado primitivo en el que nacen todos los seres humanos en condiciones de igualdad, pero es un terreno bastante agresivo para la vida humana. Es entonces cuando los seres humanos deciden conformar una sociedad civil y mediante la conformación de la familia se unen para conformar al núcleo de la sociedad. Hombre y mujer crean a los hijos y a la vez esta sociedad familiar crea leyes y normas que en su conjunto, en un nivel macro, van a crear a la sociedad civil. Y esta sociedad civil va a ser normada mediante la sociedad política, que únicamente existe siempre y cuando estos seres humanos en su conjunto decidan elegir autoridades, quienes van a representarlos y ejercer las leyes y las normas en beneficio de las libertades individuales. Nunca ninguna ley debe vulnerar la libertad personal e individual de las familias o de la sociedad en su conjunto. Ahora, tengo una pequeña pregunta para ustedes. ¿Cuál es, según mi explicación, el núcleo de la sociedad civil? Todos deberíamos
podríamos saber qué es el estado de naturaleza. Este es un estado de perfecta igualdad y perfecta libertad. Nosotros los seres humanos tenemos 3 derechos naturales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Estos derechos nadie nos puede quitar. Nadie nos puede quitar el derecho a la vida, nadie nos puede quitar nuestra libertad y nadie puede quitarte tus pertenencias materiales. Si tú lo conseguiste con tu esfuerzo, es tuyo y nadie puede quitártelo. Para que estas leyes se puedan respetar, un grupo de personas tiene que quedar de acuerdo para que se cree una sociedad política organizada. Estos se encargarán de crear unas leyes para garantizar el cumplimiento de los derechos naturales. Ahora ya sabes que tienes derechos naturales y no permitas que nadie te los quite. El origen del poder según John Locke. Este autor retoma la clasificación tripartita de Aristóteles. Para Locke sigue siendo las 3 formas existentes de poder. La primera la identifica como la forma de poder paternal, la cual se ejerce entre padre e hijo. Tiene una fuente de relación natural, no es arbitrario, tampoco es discrecional, ya que hay un cierto límite de lógica natural, más bien es un convenio donde se deriva la relación, que tiene ciertos límites que no puede traspasar. El ejercicio del poder paternal no es ilimitado y tiene como propósito la educación del hijo. Como segunda forma de poder, elimina el poder patronal, pero lo sustituye por la forma de poder despótico, la cual se ejerce entre amo y esclavo. Tiene como fuente lo que se podría llamar la capacidad de dominio. La condición de esclavo no es el producto de un acontecimiento natural, sino más bien es un acto de sometimiento. Este poder despótico sí es arbitrario y, a diferencia de otros, es una forma donde se desprende el derecho de la vida o muerte del amo sobre el esclavo. Es su propia naturaleza ilimitada. Y finalmente está el poder político, que se ejerce entre gobernante y gobernados. Tiene un origen de tipo consensual, o sea que es un producto de consenso derivado de un pacto entre individuos, donde ellos van a tomar las decisiones vinculantes para que los demás, de tal manera que el poder político tiene un origen consensual al ser pactado. Al ser derivado de un pacto no es arbitrario, ya que el mismo acto establece los límites en el ejercicio del poder. Es su propia definición de origen limitado. Hola, para entender bien el concepto de poder y autoridad hay que remontarse exactamente al contexto histórico. ¿Por qué? Porque si no vemos por la situación por la que estaba pasando ese momento Inglaterra, no podríamos entender bien cómo es que pensaba Locke y cuál era su visión. En ese momento, durante las primeras guerras, durante los enfrentamientos que hubo entre los reyes y los parlamentarios, para Locke fue apoyar una visión revolucionaria, al igual que Hobbes. Pero al pasar de unos años, la visión de él cambió y creía que todo ese poder que tenía centralizado los reyes, que ellos manejaban todo, debería descentralizarse y debería pasar a manos de otras personas, de otros representantes. ¿Por qué? Porque se consideraba que solo había un poder y que ese poder era muy peligroso cuando quedaba en manos solamente de un grupo o de una persona. Entonces creía que era mejor que otras personas administren para que esto quedara en un equilibrio perfecto. Entonces, para que no pudiera desestabilizarse ni el Estado ni el gobierno que había. Pero eso es un poco lo que vamos a ahondar cuando hablemos del poder y de la autoridad. John Locke es el padre del empirismo porque para él todos nuestros conocimientos son adquiridos. No existen ideas innatas. Todos los conocimientos provienen de la experiencia. También es considerado el padre del liberalismo. Sus ideas políticas sirvieron de inspiración para la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, como también la emancipación de muchos países europeos y latinoamericanos. Para él, el poder legislativo y ejecutivo deben estar siempre separados, ya que el poder legislativo es supremo y el poder ejecutivo es inferior.
Estas ideas fueron compartidas por numerosos autores y políticos y tuvo una fuerte influencia en los sistemas políticos que vendrían a desarrollarse posteriormente en el mundo.